¿Estamos ya? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Barrera, soy electrofisiólogo, trabajo en el Virgen de la Victoria de Málaga y me acompaña en la moderación de esta mesa la doctora Rocío Cózar, electrofisióloga del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. En primer lugar, agradecer a la sección la invitación a esta mesa y, por supuesto, pues el agradecimiento a los ponentes y, sobre todo, a todos los que estáis detrás de vuestras pantallas asistiendo a estas charlas. El tema de esta mesa es arritmias en pacientes con insuficiencia cardíaca, un tema pues que creo que es interesante y que plantea pues problemas prácticos de gran interés, porque la insuficiencia cardíaca puede ser la causa y la consecuencia de las arritmias, de tal forma que a más insuficiencia cardíaca, más arritmias, a más arritmias, más insuficiencia cardíaca, y esto va a requerir pues un manejo y un tratamiento multidisciplinar por diferentes especialistas, tanto cardiólogos clínicos especialistas en insuficiencia cardíaca como especialistas en electrofisiología para el tratamiento de las arritmias, con lo cual yo creo que va a ser una mesa pues bastante interesante. Tengo que decir que hay un pequeño cambio en el orden de las ponencias, de tal forma que las dos últimas cambian de orden, de tal forma que primero va a hablar el doctor Ignasi Anguera y en último lugar va a hablar el doctor Ivo Roca, que está ahora mismo en otra mesa. La discusión se realizará al final de las presentaciones y invitamos a la audiencia a que participe haciendo preguntas en el chat que está habilitado y que pueden ir haciendo desde ya, escribir las preguntas que nosotros al final las trasladaremos a los ponentes. Muy bien, entonces en primer lugar nos va a hablar el doctor Adolfo Fontenla del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, del tema arritmias atriales, prevención, tratamiento e impacto pronóstico. Adelante. Gracias, Alberto. ¿Me escucháis? Se escucha muy bien. Se escucha perfectamente, sí. Vale, pues nada, muchas gracias por la presentación, Alberto. Gracias al comité por invitarme a esta mesa tan interesante. Trataré en los escasos 12 minutos que tenemos de abarcar un tema que es muy amplio, que es muy complejo y que es muy relevante para los pacientes con insuficiencia cardíaca y para los electrofisiólogos. Ya nos lo dijo Paul White hace muchos años. Paul White es el tercero del World Parkinson White, el de más a la derecha, que cuando aparece la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues viene a complicarle la vida y viene a rematarlo, ¿no? Es un mal aliado del paciente, y a medida que avanza, que progresa la clase funcional del paciente, la prevalencia de esta enfermedad va aumentando. Y es que existe, ya nos lo ha adelantado Alberto, un círculo vicioso entre la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular, en el que participan muchos mecanismos muy variados, celulares, bioquímicos, anatómicos, hemodinámicos, en el cual vamos a tener que intentar intervenir para reducir el efecto deletéreo que tienen ambos procesos sobre el paciente. ¿Es un factor pronóstico independiente de la AFA? Pues hace tiempo no estaba muy claro esto, y ya con datos muy recientes de bases de datos grandes, ya ha superado ya el Framingham hace muchísimo tiempo, se sabe que cuando la AFA, tanto si aparece previamente y luego aparece insuficiencia cardíaca, como si aparece de nuevo en el seguimiento, va a suponer un problema para el paciente en términos pronósticos, en términos de mortalidad, de ingresos, de ictus, como no podemos esperar otra cosa. Pero no solo la FA clínica, también la FA subclínica, de la que se ha hablado también mucho en este congreso, no solamente nos está avisando de que el paciente tiene más riesgo de ictus, es que hay datos recientes que nos dicen que tenemos que levantar las orejas cuando veamos episodios de FA subclínica en pacientes con dispositivos, con marcapasos, con DAIs que tengan cable auricular, porque nos van a avisar de que es un factor predictor de ingresos por insuficiencia cardíaca. ¿Cómo prevenir las arritmias auriculares? Pues de esto podríamos dar una clase, ¿no? Pero entonces vamos a dejar de lado lo de los factores de riesgo de FA, que todos conocemos, el tratamiento de la cardiopatía y de la insuficiencia cardíaca. Y pues, por hablar de algo de prevención en una reunión de ritmo, vamos a hablar de la estimulación, de la importancia de estimular la aurícula cuando hay disfunción sinusal, porque de esa manera prevenimos los episodios de FA. No hay otra manera de hacerlo. No se han desarrollado algoritmos de prevención de FA
válidos hasta el momento que tengan los dispositivos. Y también quiero destacar la importancia de seleccionar adecuadamente el modo de estimulación en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. En los pacientes, gran parte de estos pacientes van a tener marcapasos, resincronizadores, desfibriladores, y nosotros, por ejemplo, pudimos identificar la importancia de evitar la estimulación con respuesta en frecuencia, poner la famosa R en los pacientes con marcapasos con DAIs bicamerales y tricamerales, porque vimos que ese modo de respuesta en frecuencia aumenta la prevalencia de FA a lo largo del seguimiento. Igual que la estimulación ventricular innecesaria es deleteria para el paciente, o la estimulación auricular cuando no hace falta, a medida que aumenta el porcentaje de estimulación auricular, aumentamos el riesgo de aparición de FA. Estos datos se confirmaron más adelante por otros autores, por lo cual nos seguimos muy en la línea de no recomendar este tipo de estimulación a los pacientes con disfunción ventricular, los portadores de DAI. Y vamos a hablar ahora del tratamiento, y para eso me centraré, como es lógico, en la ablación, puesto que es el tratamiento más importante y más eficaz para la fibrilación auricular, pero vamos a seleccionar los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de ablación en IC, si preguntamos a los clínicos, y esto espero que muchos nos estén oyendo a ver qué opinión tienen ahora y al final de la charla, es posible que tengan más reticencias en cuanto a la eficacia, en cuanto al papel de la ablación en la insuficiencia cardíaca, en la disfunción ventricular. Voy a intentar resumir la evidencia científica que tenemos al respecto, y empezando con esta prueba de concepto, que como todo empieza con una prueba no aleatorizada, con muy poquitos pacientes, pero lo que más me gusta de este estudio no es que aumente la FEBI con el seguimiento, es que este aumento de la FEBI es independiente del control de la frecuencia cardíaca. No se trata de bajar las pulsaciones al paciente, se trata de restaurar el ritmo sinusal con todo lo que ello conlleva. Si vamos a comparar qué es mejor, selección de FA o estrategias de control de frecuencia, tenemos las estrategias basadas en la ablación del nodo y el implante del resincronizador, y mucho más recientemente este estudio, el CAMERA, que nos permite aleatorizar frente a control farmacológico convencional de la frecuencia cardíaca. En ambos casos, lo que vemos es que la ablación mejora la FEBI con respecto al control de la frecuencia cardíaca, por la vía que sea, tanto por la vía de la resincronización como por la vía de tratamiento estándar de la frecuencia cardíaca. Y de una forma muy interesante, lo que nos dicen es que hay que mirar la resonancia, porque la ausencia de RAC tardío con gadolinio supone un predictor de mejoría de la FEBI muy importantes en pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica. Si vamos a antiarrítmicos, en los pacientes con insuficiencia cardíaca sabemos que no nos podemos salir de la amiodarona en la mayoría o en todos los pacientes, por lo tanto tenemos que compararlo frente a amiodarona, y la comparativa es clara a favor de la ablación en cuanto a mantenimiento del ritmo sinusal y en cuanto a mejoría de otros parámetros como la FEBI, los ingresos o la mortalidad, aunque estos casos son objetivos secundarios. Hasta el momento los ensayos no se centran en otra cosa que en mejorar la FEBI. Los últimos datos son todavía más relevantes, porque ya no vamos a hablar de la FEBI, ya no vamos a hablar de si tienen o no FA en el seguimiento, sino endpoints clínicos, endpoints de hospitalizaciones, mortalidad por insuficiencia cardíaca. Y aquí tenemos dos ensayos que de alguna manera se contradicen el uno al otro. Nos hemos quedado un poquito con ganas de que fueran los dos en la misma dirección. El primero, el CASLIF, del que se ha hablado mucho, pacientes con DAI, disfunción ventricular, sí demuestra una reducción importante del endpoint pronóstico. Sin embargo, otro más reciente, con un diseño similar, aunque eran pacientes que ya estaban resincronizados, no nos dan un beneficio claro con respecto al tratamiento médico mejor que se nos ocurra para el paciente. Puede ser control de frecuencia, puede ser antiarrítmicos, puede ser cardioversión, pero no nos dan datos favorables. Tenemos entonces, creo que me pasó una diapositiva, sí, tenemos por último el ensayo Cabana, que no está dirigido a los pacientes con insuficiencia cardíaca y que no tiene un beneficio pronóstico por intención de tratar globalmente, pero sí quiero destacar datos muy recientes de este macroestudio con FA, que es el subestudio de pacientes, el subgrupo de pacientes con insuficiencia cardíaca en clase 2 o más, y la mayoría de los pacientes en este caso tenían FEBI preservada, y en este subgrupo, con todas
reticencias que podamos tener a un análisis de subgrupos de un ensayo como este, sí que se demuestra una reducción del objetivo de muerte, ictus o sangrado grave. De manera que, resumiendo en esta tabla los principales ensayos de ablación de FA en pacientes con insuficiencia cardíaca o con FEBI reducida, vemos que la mayoría de los datos son favorables a la ablación. La mayoría de los datos nos hablan de una mejoría en la FEBI e incluso de mejoría pronóstica con respecto a control de frecuencia, la amiodarona o cualquier terapia médica óptima. Entonces, ¿cómo seleccionamos a los candidatos para ablación? Tenemos en cuenta la FEBI, tenemos en cuenta el tiempo en FA, no es lo mismo que lleve un año que lleve muchísimos años en FA, el tamaño auricular, la etiología, la dilatada no isquémica es la que mejor nos va a responder, la ausencia de RAC tardío y, por supuesto, la edad y comorbilidades. Hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar a los pacientes para ablación. Pero, de nuevo, tenemos que transmitir que son los pacientes que más se van a beneficiar de esta terapia. Voy a seguir con un caso clínico de un paciente de 68 años con dilatación grave de la aurícula izquierda, FA de larga duración, disfunción ventricular muy severa y clase funcional 3 con este electrobasal, FA mal controlada, como vemos en el Holter, a pesar del tratamiento médico a tope, que podemos decir. Este paciente pasó por nuestras manos, nos remitieron de insuficiencia cardíaca y un año después de que nosotros actuáramos sobre él, pudimos recuperar la fracción de eyección de una manera importante, pudimos normalizar la fracción de eyección. ¿Y qué es lo que le hicimos a este paciente? Este es el electro con el que lo tenemos ahora. Este paciente, fijaos que sigue en fibrilación auricular, pero tiene un ritmo estrictamente regular e igual al basal. A este paciente, al haberse adivinado, le pusimos un marcapasos en la zona, en el GIS, y obtuvimos un QRS idéntico al basal y luego le hicimos una ablación del nodo AV. Y es que la estimulación fisiológica, la estimulación inicialmente de edad de GIS, aparece como un nuevo actor, como un nuevo papel importante para poder reducir o mejorar la fracción de eyección en pacientes que ya están en una FA muy avanzada o de muy larga duración, donde la ablación va a ser más difícil que alcance el objetivo. Esta charla la tenía preparada el año pasado, pero este año me ha permitido añadir esta diapositiva en el cual vemos que nos hemos bajado un poquito de la estimulación gisiana a la estimulación de la rama izquierda, porque se ha visto y hemos visto que los parámetros eléctricos son mucho más estables y son mucho más razonables que la estimulación de la zona del GIS, sobre todo en seguimiento a medio plazo, pero aquí podemos ver cómo el QRS que dejamos estimulando la rama izquierda es equivalente al QRS basal del paciente en un caso como este. El papel de la ablación de la rama izquierda y la mejoría de la FEBI está por escribir. Esto es una terapia que empezó antes de ayer y, por supuesto, tenemos muchísimo que aprender de la estimulación fisiológica en los pacientes con FA y disfunción ventricular. Voy cerrando las conclusiones y es que, bueno, sabemos entonces que las arritmias circulares coexisten, acompañan frecuentemente a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca y le meten en problemas, agravan mucho su pronóstico. Su prevención, lógicamente, se basa en prevenir la sobrepeso, la hipertensión, la apnea del sueño, lo conocemos sobradamente, pero también tenemos que tener en cuenta la programación de nuestros pacientes con dispositivos, que son 20-30% de ellos. La ablación de FA puede mejorar la FEBI e incluso el pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos para ofrecer al paciente la ablación en los estadios precoces cuando la FA aparece de nuevo o cuando la insuficiencia cardíaca aparece pronto, para poder revertir el círculo vicioso y, finalmente, remarcar el papel de la estimulación fisiológica como una terapia muy prometedora para los pacientes en los que llegamos, tal vez en los que tienen FA e insuficiencia cardíaca evolucionada. Esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Muy interesante la charla. A continuación pasa la doctora Victoria Cañada Godoy del Hospital Universitario Clínico San Carlos y va a exponernos el síncope en paciente con FEBI reducida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en esta edición de Ritmo. Comenzaremos la exposición repasando algunos aspectos diferenciales en cuanto a la epidemiología del síncope en población general y en el subgrupo de pacientes con disfunción ventricular. Aquí les presento un trabajo clásico acerca de la epidemiología del síncope en población general. Es un trabajo publicado en
New England hace ya años, en el que se siguió a los pacientes incluidos en la cohorte del estudio Framingham y se evaluó la incidencia, la etiología y el pronóstico de los episodios sincopales. Podemos ver cómo en población general el síncope más frecuente es el síncope reflejo o neuromediado y que aproximadamente un 10% de los síncopes son de origen cardíaco. Si atendemos al pronóstico de los pacientes en función de la etiología del síncope, podemos ver en la gráfica cómo los pacientes con síncopes neuromediados o reflejos y los pacientes con síncopes ortostáticos, reflejados en amarillo en esta gráfica, tienen una supervivencia a largo plazo superponible a la de la población general. Es decir, son síncopes con un pronóstico benigno en población general. Sin embargo, aquellos en los que el síncope es de origen cardíaco experimentan un aumento de mortalidad a lo largo del seguimiento. Los pacientes con disfunción ventricular, al igual que los pacientes de la población general, pueden tener síncopes por distintas etiologías o mecanismos. Algunos de ellos pueden estar favorecidos por el tratamiento de la propia disfunción ventricular, como puede ser el síncope ortostático, y otros quizá tienen más que ver con algunas peculiaridades clínicas de la cardiopatía de base. Sabemos que en estos pacientes existe una alta prevalencia de trastornos de conducción, lo que supone un factor de riesgo de síncope bradiarrítmico, pero quizá el que más nos preocupa a todos por su impacto negativo en el pronóstico es el síncope taquiarrítmico en relación con el desarrollo de arritmias ventriculares. En relación a la epidemiología del síncope en los pacientes con insuficiencia cardíaca, les voy a presentar dos trabajos en las próximas diapositivas. Este es el primero de ellos, es un trabajo ya antiguo, podríamos decir. Se trata de una población con insuficiencia cardíaca avanzada. Como podemos ver aquí en la gráfica, la mayoría estaban en clase funcional 3 o 4. Eran pacientes atendidos en una unidad especializada a la que eran remitidos para optimización del tratamiento y en muchos casos para valoración pretrasplante. Tenían una depresión de la fracción de eyección importante, la fracción de eyección media era del 20%, predominaban los varones y en el 50% la etiología de la disfunción ventricular era la cardiopatía isquémica. Un 12% de estos pacientes tenían antecedentes de síncope y, como podemos ver aquí, la principal causa de síncope era el síncope cardíaco en relación al desarrollo de taquicardia ventricular. Es decir, era una población en la que efectivamente la prevalencia o la incidencia de síncope taquiarrítmico era superior a la que hemos visto en la población general. Pero no podemos olvidar que otras formas de síncope también son frecuentes en nuestros pacientes y entre ellos destacaría el síncope ortostático o el síncope neuromediado. En relación al pronóstico de los pacientes, vemos cómo el síncope se asoció a un incremento de la mortalidad total y muy especialmente de la mortalidad súbita. Y lo que es quizá más interesante es que este impacto negativo en el pronóstico fue independiente realmente de la etiología del síncope, es decir, aquellas formas de síncope que tradicionalmente habíamos considerado benignas en población general, posiblemente en los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un significado diferente. Pueden decirme que esta población está quizá un poco alejada de los pacientes con insuficiencia cardíaca de hoy en día, porque es cierto que ha habido grandes desarrollos tanto a nivel farmacológico como a nivel de dispositivo. Por eso le traigo este otro estudio donde también se analizó la epidemiología del síncope en pacientes con insuficiencia cardíaca. En concreto es un subestudio del estudio MADI-RID, que recordemos que es un estudio aleatorizado en el que se incluyeron 1.500 pacientes, todos ellos con indicación primaria de DAI o de DAI-CRT, y que realmente fueron aleatorizados a distintos esquemas de programación. Nosotros nos vamos a fijar fundamentalmente en la incidencia de síncope y en la etiología de los síncopes que se observaron en el seguimiento. Podemos ver cómo el síncope arrítmico fue frecuente, el 40% de los episodios eran episodios arrítmicos y la mayoría de ellos en relación a taquicardias ventriculares. Pero nuevamente los síncopes de mecanismo no arrítmico fueron muy frecuentes también en esta población que recordemos estaba monitorizada porque tenía un desfibrilador. Pacientes con peor fracción de eyección, los pacientes con una disfunción ventricular de origen isquémico y los pacientes que tenían documentadas arritmias ventriculares no sostenidas fueron los que tuvieron un mayor riesgo de presentar síncope a lo largo del seguimiento. Y una vez más, el síncope tuvo un impacto negativo en el pronóstico y fue un predictor independiente de mortalidad global. Y esto se observó no solo para el síncope arrítmico, sino también para las formas de síncope de mecanismo no arrítmico, confirmando un poco los datos que habíamos mencionado anteriormente. Pero quizá lo que más nos preocupa a todos es qué hacer o cómo enfrentarnos a un paciente con insuficiencia cardíaca o con disfunción ventricular que ha presentado un episodio sincopal. Para ello vamos a utilizar como marco de partida lo que nos dicen las guías de práctica clínica. Y quería dar
dos mensajes iniciales principales. El primero de ellos es que el abordaje general del paciente con síncope que se propone es siempre un abordaje escalonado y que uno de los aspectos más importantes es la estratificación del riesgo. Los pacientes con cardiopatía estructural o con disfunción ventricular se sitúan de forma directa en el grupo de alto riesgo porque tienen una alta incidencia de eventos adversos a lo largo del seguimiento. El siguiente mensaje que quería recordar es que la valoración etiológica del paciente con síncope es lo que nos va a permitir establecer un tratamiento más específico y es lo que realmente nos va a permitir reducir la probabilidad de recurrencias en el seguimiento. Cuando estamos ante un paciente con disfunción ventricular y síncope inexplicado, se nos plantean dos escenarios. Habrá algunos pacientes que, por sus características clínicas, ya tengan indicación de implante de desfibrilador en prevención primaria. En algunos de ellos incluso se podrá plantear un resincronizador. Esto sería una indicación de clase 1 y el objetivo fundamental es la prevención de la muerte súbita. Esta indicación de desfibrilador es independiente del hecho de que el paciente haya tenido un síncope, pero de alguna manera el tener síncopes los identifica como un subgrupo de especial riesgo. Pero quizá el reto está en el resto de pacientes, en los pacientes que de entrada no tienen indicación de implante de desfibrilador. Aquí la evidencia es más reducida y por eso las guías de práctica clínica pues, de alguna manera nos invitan a individualizar y nos ofrecen dos alternativas, poner un desfibrilador asemejándonos al escenario que hemos mencionado anteriormente o quizá profundizar en la estrategia diagnóstica implantando un holter subcutáneo. En las próximas diapositivas vamos a analizar qué nos puede ofrecer esta última alternativa. Y para ello he seleccionado 3 artículos. Este es el más antiguo, se presentan en orden cronológico. Este es un subestudio del Grupo de Investigación Internacional de Síncope Inexplicado. Que recordemos es un estudio multicéntrico, prospectivo, en el que fundamentalmente lo que se evaluaba era la utilidad en la estrategia diagnóstica de implantar un holter subcutáneo. Para ello se definieron 4 subgrupos diferentes de pacientes y esta publicación hace referencia en concreto al subgrupo de pacientes con cardiopatía estructural y estudio electrofisiológico negativo. Fueron seguidos hasta la primera recurrencia sincopal, el fin de vida del dispositivo o la muerte. Si nos fijamos en las características de la población incluida, vemos cómo la mayoría de la disfunción ventricular se debía a cardiopatía isquémica y que en general eran pacientes con poca insuficiencia cardíaca sintomática y con fracción de eyección deprimida, pero en el rango de la disfunción ventricular moderada. Este es un estudio pequeño donde se incluyeron tan solo 35 pacientes. Una de las observaciones más importantes es que las recurrencias sincopales a lo largo del seguimiento en general fueron escasas. Solo 6 pacientes presentaron síncope mientras eran portadores del holter subcutáneo y si atendemos a los mecanismos o a las arritmias documentadas coincidiendo con el episodio sincopal, vemos cómo el mecanismo es heterogéneo, pero hay una baja incidencia de arritmias ventriculares. Si nos fijamos, tanto en los episodios sincopales como en los episodios presincopales predominaban realmente las bradiarritmias, algunas de ellas de origen primario y otras en el contexto de respuestas neuromediadas o reflejas. En este sentido, es importante recordar que por el diseño del estudio están excluidos los pacientes con trastornos de conducción. Este es un trabajo más reciente, de hace un par de años. También se incluyeron de forma prospectiva pacientes con disfunción ventricular, con fracción de eyección en cualquier caso superior al 30% e historia de síncope recurrente. La etiología se distribuyó de forma equitativa entre isquémicos y no isquémicos. Nuevamente es un trabajo pequeño, solo 47 pacientes. Todos tenían estudio electrofisiológico negativo y a diferencia del anterior, a todos se les hizo una mesa basculante. Con independencia del resultado de la mesa basculante, a todos se les implantó un holter subcutáneo. Los resultados fueron analizados clasificando a los pacientes en función de la respuesta en la mesa basculante. El grupo A son pacientes con mesa basculante positiva. La positividad de la mesa basculante predijo un mayor riesgo de recurrencia. En este grupo presentaron recurrencias sincopales el 80% de los pacientes frente a un 50% de aquellos en los que la mesa basculante fue negativa. Otro aspecto importante es que la mayoría de las recurrencias sincopales, tanto en un grupo como en otro, fueron síncopes neuromediados y que no hubo muertes ni arritmias ventriculares en el seguimiento. Es decir, esta estrategia de profundizar en el mecanismo etiológico del del síncope parece una estrategia segura. Y por último, este trabajo publicado este mismo año también es un estudio prospectivo observacional en pacientes con síncope inexplicado y disfunción ventricular.
con rangos de fracción de eyección entre el 35 y el 50%. Todos los pacientes se sometieron a un estudio pues, parecido al que recomiendan las guías, estratificado. Se incluyeron solo aquellos con síncope inexplicado tras la valoración inicial. El primer paso diagnóstico fue valorar si el paciente tenía indicación de estudio electrofisiológico y este se hizo atendiendo a las indicaciones recogidas en las guías, es decir, en pacientes con trastorno de conducción, escara o palpitaciones previas. Aquellos en los que el estudio electrofisiológico no fue diagnóstico o no tenían indicación de hacerlo, se les implantó un holter subcutáneo. Veamos un poco los resultados. El primero de ellos es que con esta estrategia diagnóstica se consiguió llegar al diagnóstico de etiología del síncope en el 70% de los pacientes, quedando en cualquier caso un 30% de episodios sincopales sin poder clasificar. Globalmente, los más frecuentes fueron de origen bradiarrítmico. Y esto se explica por las características de la población incluida, que era de edad más avanzada que los estudios previos y con, por tanto, alta prevalencia de trastornos de conducción. Le siguen las arritmias ventriculares como causa del síncope. El rendimiento diagnóstico del estudio electrofisiológico fue del 54% y fue especialmente útil para el diagnóstico de los síncopes bradiarrítmicos seguidos de los síncopes taquiarrítmicos. Las recurrencias sincopales fueron muy escasas en general y la mayoría de ellas se produjeron en los pacientes con RIVIL, es decir, aquellos en los que no se había llegado al diagnóstico. Esto de alguna manera nos dice que las medidas terapéuticas que se habían implementado previamente fueron eficaces en la prevención de las recurrencias. La mortalidad en el seguimiento fue baja, lo que nos indica que la estrategia es segura y las muertes fueron fundamentalmente no arrítmicas. A modo de conclusiones, comentar que porque hemos visto cómo la presencia de síncope en pacientes con función ventricular deprimida es un predictor de mal pronóstico, se asocia a mortalidad global, a mortalidad súbita y que esto es independiente muchas veces de la etiología del propio síncope. Los principales predictores de síncope, especialmente taquiarrítmicos, son la disfunción ventricular, la insuficiencia cardíaca sintomática, la presencia de escaras y la documentación de arritmias ventriculares. La etiología en esta población es heterogénea, igual que población general, pero efectivamente tienen una mayor incidencia de síncope arrítmico, sin olvidar que otras formas de síncope también son frecuentes. El DAI nos permite prevenir la muerte súbita, pero no es un tratamiento de las recurrencias sincopales y por eso tiene sentido profundizar en la estrategia diagnóstica. El estudio electrofisiológico parece que en algunos subgrupos, más allá de las indicaciones clásicas, podría tener un valor en la estratificación del riesgo y, a mi juicio, el holter subcutáneo se presenta como la herramienta diagnóstica más útil en esta población de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, por tu interesante presentación. Y a continuación vamos a cambiar el orden, como hemos dicho antes, y va ahora a intervenir el doctor Ignacio Anguera, que nos va a hablar de arritmias ventriculares en individuos portadores, sí, efectivamente, en individuos portadores de dispositivos de asistencia. Sí. Sí. Pues Ignacio, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me oye bien? Bien, pues muchas gracias por la presentación, doctor Barrera, y por la invitación. Y yo les voy a comentar mi visión sobre las arritmias ventriculares en individuos que llevan un dispositivo de asistencia ventricular, cuál es el sustrato y cuál es el manejo. Este es un escenario al que nos hemos tenido que enfrentar en los últimos años y que es nuevo para nosotros y que nos ha supuesto pues una cierta dosis de estrés el tener que llevar a la sala un paciente con arritmias ventriculares que lleva un dispositivo de estos metido dentro y que supone pues nos da respeto. Al final, como verán ustedes, pues al final la evaluación en sí no ha sido tan compleja. Bien, el uso de dispositivos de soporte respiratorio mecánico se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, ya sea como puente al trasplante, como puente a la recuperación o como terapia de destino. En las últimas 2 décadas hemos visto un cambio muy importante en el funcionamiento de estos dispositivos, pasando de los dispositivos de primera generación con importantes limitaciones y complicaciones que funcionaban con un flujo pulsátil, hasta los dispositivos modernos de flujo continuo que tienen muy buenas prestaciones.
De forma concomitante, debido al número insuficiente de órganos de donante y a la mejora de la supervivencia con los dispositivos actuales, de tercera generación sobre todo, este soporte mecánico se utiliza con mayor frecuencia como terapia de destino. Y además ha aumentado el tiempo en que los pacientes permanecen con esas asistencias de larga duración, con lo cual esto se va a convertir y se está convirtiendo en un escenario al que deberemos de enfrentarnos y de familiarizarnos. Las arritmias ventriculares en estos pacientes que llevan esas asistencias de larga duración son frecuentes y se presentan del 20 al 50% de los pacientes durante el siglo. Por eso son arritmias con las que veremos con cierta frecuencia. La incidencia es mayor en pacientes con historia previa de arritmia ventricular previa al implante, y en estos pacientes la taquicardia ventricular sostenida puede comportar un deterioro hemodinámico en algunos pacientes, no en todos, y probablemente se relaciona con la función del ventrículo derecho. En pacientes con mal ventrículo derecho la tolerancia es mucho más baja, y en aquellos que el ventrículo derecho pues, funciona de una manera más correcta, la tolerancia es bastante buena debido a que la asistencia ventricular soporta el gasto cardíaco. La presencia de arritmias ventriculares recurrentes se asocia con una mayor mortalidad en algunos estudios. En esto no hay un consenso unánime, pero sí que tiene que representar un signo de alerta frente al cual es probable que tengamos que actuar. Por todos estos factores debemos familiarizarnos con este nuevo entorno de paciente con asistencia de larga duración, asistencia mecánica, y que tiene arritmias ventriculares y al cual se nos va a consultar. Este es un ejemplo de un dispositivo de segunda generación, un HeartMate 2 con flujo continuo, ya no era flujo puro sino continuo, y la turbina, como pueden ver aquí en el centro de la imagen de la izquierda, la turbina es una turbina de mecanismo activo. Y aquí tienen una radiografía a la derecha, en la cual la cánula se encuentra en el ápice del ventrículo izquierdo, la turbina se encuentra implantada en el abdomen, y la cánula de entrada sube hasta la aorta ascendente, que es donde se conecta la cánula, en donde tiene lugar el retorno del volumen sanguíneo. Ese es un ejemplo de esa misma turbina, de esa segunda HeartMate 2, que es en un paciente al cual se somete a un estudio electrofisiológico. Vemos el mapa de voltaje, y la importación de un TAC realizado con anterioridad nos permite situar la cánula en el extremo, en el ápice del ventrículo izquierdo, y con la turbina y la cánula ascendente. Y en el panel de la derecha, pues otro ejemplo de la cánula tal y como está insertada en la punta, la turbina y la cánula ascendente. Este es un ejemplo de un HeartMate 3. Perdón. Estos son ejemplos de HeartMate 3, y aquí los tienen en el centro de la turbina en el ápice del ventrículo izquierdo, la turbina en el ápice del ventrículo izquierdo, y el resto de los componentes pues no son radioopacos y prácticamente no se ven. Y el paciente, como pueden ver, son pacientes complejos, con pacientes con desfibrilador, pacientes postoperados, etcétera, etcétera. Estas turbinas son turbinas que tienen un mecanismo de centrífugo que ha demostrado tener muchas menos complicaciones y alarga mucho la supervivencia de estos pacientes. ¿Cuáles son los mecanismos de las arritmias ventriculares en estos pacientes? Básicamente son de dos tipos: los mecanismos mecánicos o bioquímicos y los mecanismos basados en los circuitos eléctricos. Entre los primeros destaca la succión y el colapso de la cavidad. El colapso tiene lugar por una excesiva succión que provoca la máquina y provoca taquicardias ventriculares con origen en el ápice del ventrículo izquierdo. También las diselectrolitemias, hipoxia y la anemia son causas frecuentes de arritmias ventriculares. Y también los inotropos, altas dosis en el postoperatorio inmediato son causas frecuentemente reconocidas como causas de arritmias ventriculares. Dentro de las arritmias causadas por circuitos eléctricos se encuentra el circuito intramiocárdico, la cicatriz con zonas de conducción lenta, la misma cicatriz
de los pacientes clásicos con miocardiopatía dilatada isquémica o idiopática. También se describe un circuito muy característico, que es un circuito alrededor de la cánula en el ápex del ventrículo izquierdo, y también se describe como causa frecuente e importante a tener en cuenta la reentrada entre ramas. ¿Cuáles son los predictores de arritmias ventriculares en estos pacientes? Uno de ellos es la arritmia ventricular previa al implante, una causa claramente reconocida, factor predictor de arritmias en el seguimiento. La ausencia de beta bloqueantes, también reconocida como predictor de eventos en el seguimiento. Es clásico el fenómeno de que el riesgo de arritmias ventriculares disminuye a medida que pasa el tiempo. Y las arritmias ventriculares en la primera semana postimplante se asocian a una mortalidad del 50%, lo cual es un escenario de importante gravedad. Aquí tienen un estudio publicado en 2017 en el cual en una serie de 98 pacientes del Hospital de Leipzig determinan cuáles son los factores predictores de arritmias ventriculares en el seguimiento e identifican dos causas, la arritmia ventricular previa al implante y la fibrilación auricular. Ambos escenarios aumentan el riesgo prácticamente en el doble de presentar arritmias ventriculares durante el seguimiento. Vale la pena decir que en esta serie de 98 pacientes, el 50% de ellos desarrollan arritmias ventriculares durante el seguimiento y en esta serie 10 pacientes requirieron ablación. Es decir, que prácticamente el 10% requirieron ablación durante el seguimiento. Siendo los sustratos, los tres que he comentado, la mayoría de entradas intramiocárdicas, cicatrices, algunos alrededor de la cánula, del ápex del ventrículo izquierdo y también la reentrada entre ramas. Y este es otro estudio también importante por una gran cantidad de pacientes, un estudio multicéntrico francés de casi 500 pacientes que identificó los factores predictores de arritmia ventricular en el seguimiento. E identificaron 6 como predictores de arritmias ventriculares tardías, más allá de los 30 días del implante. Pues bien, las arritmias ventriculares previas al implante, la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca duradera más de 12 meses, la miocardiopatía idiopática, las arritmias ventriculares precoces, aquellas que ocurren en el primer mes, y la ausencia de tratamiento con IECAS fueron predictores de arritmia ventricular durante el seguimiento. Y estos autores hicieron una escala de riesgo, determinaron 4 grupos de riesgo según una puntuación en la que cada uno de estos 6 factores pronósticos de arritmia ventricular les dieron una serie de puntos y determinaron pues, una serie de riesgos, de manera que los pacientes con más puntuación, de 7 a 10 puntos, pues tenían una tasa libre de arritmias tan solo del 21% al cabo de 3 años de seguimiento. Es decir, que existen algunas herramientas para poder predecir cuáles son los pacientes que están a más riesgo de presentar arritmias ventriculares durante el seguimiento. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Pues bien, existe una clara mayor mortalidad de las arritmias ventriculares que se presentan durante la primera semana postimplante, y esta está alrededor del 50%, es decir, que aquellos que están tan graves a pesar del implante de la asistencia ventricular, pues terminan falleciendo cuando presentan arritmias ventriculares. Pero en general, la mortalidad en estos pacientes mayoritariamente es no arrítmica. Los pacientes mueren por sepsis, mueren por fallo multiorgánico, por hemorragia cerebral, por insuficiencia cardíaca derecha y mueren por trombosis del sistema. ¿Cuál es el manejo de estas arritmias ventriculares que se presentan en estos pacientes? Bien, en general, primero hay que hacer una valoración del estado general del paciente, intentando identificar esos pacientes que tienen esa tan alta mortalidad, en los cuales pues, probablemente poco vamos a poder hacer. Hay que valorar la volemia, porque ya hemos visto que existen mecanismos de succión como causas reversibles de arritmia ventricular, los electrolitos. Hay que ver el electrocardiograma, porque hay taquicardias ventriculares con salida en el ápex que pueden reflejar un mecanismo de succión. En otros casos son cicatrices en el ápex, pero sí que la succión es un mecanismo reversible claramente identificado.
Hay que hacer un ecocardiograma para evaluar el tamaño de la cavidad y determinar si la succión es un posible mecanismo de las mismas. Tenemos que evaluar la tolerancia hemodinámica. En general, la tolerancia es buena porque si bien el paciente tiene disfunción ventricular severa, tiene la asistencia ventricular que lo soporta, y existen casos anecdóticos de supervivencia durante horas o incluso días en fibrilación ventricular. El tratamiento farmacológico en la fase aguda, pues sea la amiodarona, lidocaína, procainamida o la cardioversión eléctrica. A largo plazo, para evitar las recurrencias, disponemos de amiodarona y de mexiletina y, como no, la ablación es una alternativa que tenemos a nuestro alcance y que se estima que se requiere entre un 5 a 10% de los casos. Bien, algunas consideraciones de la ablación. La ablación requerirá un acceso transeptal preferente porque existen dificultades para cruzar la válvula aórtica por el bajo volumen eyectivo y porque se han descrito trombosis de la válvula aórtica por el bajo flujo transaórtico, pero el acceso transeptal es el preferente. El acceso epicárdico está limitado por la cirugía cardíaca previa y el riesgo hemorrágico. Son pacientes que están bajo anticoagulantes orales, con aspirina, etc. El procedimiento es logísticamente complejo porque intervienen muchos especialistas, pero técnicamente en sí mismo es relativamente sencillo porque el paciente puede estar en taquicardia ventricular sin deterioro hemodinámico. Existe una interferencia electromagnética con la asistencia, tanto con el sistema de mapeo como con el electrocardiograma, como por ejemplos. No hay una importante interferencia mecánica con la cánula apical. Hay que vigilar que no haya un entrapme, ¿no? Que se atrape el catéter en la cánula, pero no ha sido esa nuestra experiencia. Y se describe la crioablación intraoperatoria de los circuitos ETV durante la cirugía del implante de la asistencia. No es nuestra experiencia, pero sí que se describe en la literatura. Y aquí vienen algunos ejemplos de series de pacientes. Esta es una serie francesa con 34 pacientes con HeartMate 2 en 9 centros y hicieron ablación en 9 de ellos, el 26% de los pacientes se hizo ablación. La mayoría de los sustratos fueron macrocentradas, solo un 10% de las TVs tenían relación con la cánula y en 1% de los casos había una reentrada rama-rama. Esa es otra serie de 21 pacientes en un solo centro de Chicago, en los cuales ven pues, que hay 15 HeartMate 2 y 6 hardware, 24% de los casos arritmias ventriculares en relación con la cánula, 14% reentradas rama-rama, como pueden ver. Y nosotros hemos tenido ocasión de hacer ablación en cuatro procedimientos de ablación. Aquí tienen las imágenes radiográficas a la izquierda. Pueden ver el dispositivo de desfibrilación, un catéter en el seno coronario, la cánula apical, el catéter de ablación con una vaina por acción septal en 2 proyecciones, arriba en oblicua derecha, abajo en oblicua izquierda. Y en este paciente que tenía un HeartMate 3 como terapia de destino, tuvo una tormenta rítmica a los 3 días postimplante que identifica los pacientes de alto riesgo de mortalidad. Hicimos un procedimiento de ablación en el cual pues, identificamos 6 morfologías diferentes que pudieron ser tratadas de forma eficaz y este paciente pues, lleva más de 2 años de supervivencia con buena evolución. Y este es otro paciente, ya voy terminando, otro paciente que tuvimos que tratar con otro HeartMate 3, paciente en tormenta rítmica con asistencia como puente a trasplante. Y aquí ven un paciente con una anuloplastia mitral, un catéter un HD grid de mapeo de alta densidad que pasa por acceso transeptal y que se dirige cerca de la cánula porque es donde teníamos las señales más interesantes. A la derecha pueden ver la interferencia electromagnética que proporciona la asistencia ventricular con este vibrado del electrocardiograma. Y aquí tienen un ejemplo. A la izquierda, la sombra que realiza la cánula en la punta del ventrículo izquierdo y en la derecha, arriba, la interferencia electromagnética. Abajo pueden ver los electrogramas registrados mediante el catéter de mapeo multipunto en esta actividad tardía.
Y en taquicardia vemos electrogramas medio diastólicos en gran parte del ciclo de la taquicardia y que pueden ser tratados con ablación, con eficacia. Y para terminar, les quería decir que el uso de dispositivos de soporte mecánico de larga duración está aumentando en nuestro medio. Existen mejoras continuas en el diseño de estos dispositivos. Actualmente son de flujo continuo, tienen mejores prestaciones y menos complicaciones. Existe una incidencia elevada de arritmias ventriculares en el seguimiento, del 20 al 50%, y muchos episodios no tienen un impacto clínico ni pronóstico, pero que algunos episodios pueden provocar deterioro hemodinámico y pueden requerir de nuestra intervención mediante la ablación como una alternativa viable en estos pacientes. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Ignasi. Pasamos directamente al doctor Ivo Roca, que nos va a hablar sobre la extrasistolia ventricular frecuente, cuándo tratarla. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a la organización por la invitación a dar esta charla. Perfecto. Me he permitido, en primer lugar, modificar un poquito el título de la charla, ya que he visto que en el programa se habla ya de extrasistolia ventricular frecuente en pacientes asintomáticos, así que he añadido la coletilla de extrasistolia ventricular frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca. La verdad es que el pronóstico de los pacientes con extrasístoles y corazón sano pues no está muy claro. Es decir, hace muchos años, hace ya más de 40 años, que se publicó este estudio de 70 pacientes con extrasistolia ventricular seguidos durante 10 años y aparentemente no estaban relacionados con la mortalidad. Sin embargo, en este estudio, la mayor parte de pacientes, como ven a su derecha, tenían cargas de extrasistolia bajas, menos del 10-15%. Por otro lado, años más tarde, en el año 2015, se publicó este estudio de más de 100 pacientes sin cardiopatía estructural y extrasistolia ventricular en el Holter, y se vio que aquellos que tenían más extrasistolia ventricular, los que están en la curva naranja, calificados como cuartil 4, sí tenían una relación con una mayor mortalidad y mayor posibilidad de insuficiencia cardíaca. Y de hecho, si hay que tratarlos o no en estos pacientes no está claro, porque hace poco tiempo, hace un par de años, revisamos un artículo para Heart de más de 100 pacientes con extrasistolia ventricular frecuente, más de 4% de extras en 24 horas y con función ventricular normal, y la gran sorpresa fue que al cabo de 3 años la mitad de ellos no tenían extrasístoles pese a que no habían sido tratados. Con lo cual esto te dejaba un poco intranquilo en cuanto a si hay que tratarlos o no hay que tratarlos. Pero lo que sí vieron además es que no había relación en cuanto a las posibilidades de normalización de la carga de extrasístoles sin tratamiento con la carga previa de extrasístoles. Por tanto, no sabías bien qué pacientes iban a normalizarse o no sin tratar y cuáles había que tratar. Pero ya hacían hincapié de nuevo en que había un 4% de pacientes que desarrollaban taquicardiomiopatía. Y de hecho la taquicardiomiopatía por extrasistolia ventricular, que yo diría más que taquicardiomiopatía, es miopatía por extrasistolia ventricular, se describe hace tiempo incluso ecocardiográficamente. Este trabajo de Leiden de hace ya más de 10 años vieron que los pacientes con extrasístoles, pese a que tuvieran función ventricular normal, todos tenían unos valores de strain más alterados que los pacientes sin extrasístoles. Por tanto, algo sí que afecta a los extrasístoles al corazón, pese a que la función ventricular sea normal. Y de hecho, en el año 2003 se presentó ya un primer caso en el JIC de un chico con palpitaciones de 26 años, econormal, con cargas de extrasistolias muy altas, del 20 al 60%, que al cabo de 5 años empezó a desarrollar disfunción ventricular y que tras una ablación efectiva normalizó la función ventricular a los 6 meses. Por tanto, esta miopatía es conocida desde hace mucho tiempo. Y de hecho, años más tarde, un seguimiento de 240 pacientes con más de 1000 extras 24 horas, que tampoco son tantos, tras 4 años de seguimiento, el 5% desarrollan disfunción ventricular. Por tanto, la cifra esta de entre un 4, 5 o un 6% de pacientes con extrasistolia ventricular frecuente y posibilidad de desarrollar miocardiopatía es una cifra bastante estable.
Y ya en este artículo de hace 11 años empezaron a decir que los pacientes que tenían más extrasístoles, la curva negra, son aquellos que tenían más posibilidad de desarrollar taquicardiomiopatía por extrasistolia. Con lo cual, es un primer mensaje de paciente con carga muy alta, como mínimo es el paciente que nos tiene que hacer pensar que puede tener problemas en el futuro. El problema es que cuando hablamos de extrasistolia ventricular y un paciente con insuficiencia cardíaca, cuando nos le encontramos en la consulta, paciente con extrasistolia ventricular y función del ventricular del 35%, ¿qué es primero, ¿no? Si el huevo o la gallina. Porque claro, la extrasistolia puede producir insuficiencia cardíaca, pero la insuficiencia cardíaca puede producir extrasistolia. Y de hecho ambas entidades comparten factores de riesgo, como ven en esta editorial, en este review muy elegante de hace pocos meses publicado en Heart, donde comparten, es un triángulo donde triggers, moduladores y sustrato pueden ser comunes tanto a una insuficiencia cardíaca por una cardiopatía estructural empeorada por extrasistolia ventricular, como a una miocardiopatía puramente debida a extrasistolia ventricular. Por tanto, es un tema complejo y que, de hecho, en nuestro grupo intentamos empezar a ver qué pacientes tenían realmente una miocardiopatía puramente inducida por extrasistolia ventricular. Entonces, incluimos al final unos 100 pacientes en los cuales tenían más de un 4% de extrasistolia ventricular y que no tuvieran disfunción ventricular ni evidencia de cardiopatía en el eco, en ese momento sin resonancia. Y vimos que en aquellos pacientes que tenían una carga muy alta de extrasistolia ventricular, más del 12%, y un QRS basal normal, y esto es un factor importante, un QRS en ritmo sinusal normal, eran aquellos que tenían más posibilidades de mejorar la función ventricular tras la ablación de extrasistolia. Y de hecho que vimos que el 50% de los pacientes ablacionados normalizaban la función ventricular del todo. Y son los que denominamos taquicardia, miocardiopatía puramente inducida por extrasistolia. ¿Y cómo podemos identificar estos pacientes? Pues, como ven en el gráfico de la derecha, son aquellos pacientes que tienen un QRS basal menor de 130, carga muy alta, en este caso nos dio más del 17% de extrasistolia ventricular y un diámetro ventricular no muy dilatado. Estos pacientes con QRS más o menos estrecho, carga muy alta de extrasistolia y un ventrículo aún no muy dilatado, probablemente es una miocardiopatía puramente inducida por extrasistolia y son los que van a ir mejor si les hacemos una ablación o un tratamiento de la extrasistolia. Por otro lado, había otro porcentaje de pacientes bastante alto que no normalizaban la función ventricular, pero que la mejoraban mucho. Es lo que denominaríamos una miocardiopatía empeorada por la extrasistolia. Por tanto, aunque no sea un paciente puramente de miocardiopatía puramente provocada por extrasistolia, si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular y extrasistolia y carga muy alta, probablemente hay que intentar tratar extrasistolia porque algo lo vamos a mejorar. Y de hecho, fíjense que los pacientes que tenían en azul, en rojo, una miocardiopatía basal empeorada por las extrasistorias, también mejoraban tras la ablación la clase funcional, también mejoraban la función ventricular, aunque no la normalizaban en azul, y también mejoraban el BNP. Por tanto, aunque no sea una miocardiopatía pura por extrasistolia, tratar la extrasistolia en pacientes con insuficiencia cardíaca es beneficioso. Y de hecho, pacientes que tienen indicación de prevención primaria, antes de ellos, si tienen carga muy alta de extrasistolia ventricular, podemos hacer la ablación y la mitad de ellos pueden salir de la indicación. Evidentemente, ¿cuáles van a ser aquellos pacientes? Aquellos que tienen una carga ventricular muy alta. Si tienen una carga de extrasistolia ventricular muy baja, probablemente van a seguir teniendo la indicación de prevención primaria. Y vamos ya a eventos más duros. En pacientes con insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular y extrasistolia ventricular muy alta, sobre todo aquellos pacientes en los que conseguimos una reducción de más de 13-15 puntos de la carga de extrasistolia ventricular, vamos a mejorar no solo la clase funcional, sino también la mortalidad o la posibilidad de insuficiencia cardíaca en aquellos que reducimos mucho la carga con la ablación. ¿Cuáles son los pacientes, de nuevo, que vamos a conseguir estos eventos? Pacientes más jóvenes, de nuevo pacientes con
con diámetros más pequeños y pacientes seguramente con una única morfología donde la eficacia va a ser más alta. Y de nuevo, aquellos pacientes con QRS estrecho, menos de 130, probablemente son los que vamos a mejorar más con la ablación. Vamos a pasar esto por motivos de tiempo, pero recuerden que pacientes con resincronizador y tasas bajas de biventricular pacing por extrasistolia también se benefician de la ablación. Y finalmente la imagen, ¿no? ¿En qué pacientes hay que hacer una resonancia si tenemos extrasistolia ventricular frecuente? Pues este es un artículo de hace unos 3 años y vieron que aproximadamente el 20% de pacientes con extrasistolia ventricular frecuente tienen algo en la resonancia y que de hecho el gadolinio se relaciona con el pronóstico. Y además era más frecuente en aquellos pacientes con disfunción ventricular. Por tanto, la resonancia también puede ser importante para conocer mejor cuál es el paciente que tenemos delante. Y además estaba relacionada con menor eficacia. De hecho, si vemos el papel del gadolinio en pacientes con insuficiencia cardíaca, esto hemos publicado recientemente en nuestro grupo, donde pacientes, todos ellos con disfunción ventricular y DAI en prevención primaria, aquellos pacientes que tienen cicatriz y canales dentro de la cicatriz van mucho peor que aquellos pacientes que solo tienen cicatriz o que no tienen cicatriz pese a tener disfunción ventricular. Fíjense cómo la curva de eventos ventriculares es mucho más alta en los pacientes con canales. Y además la imagen, como verán en este vídeo, nos puede ayudar también a planificar la ablación de estos pacientes en caso que esté indicada. Fíjense este paciente con una ablación de los extrasístoles del Summit en el seno coronario distal, cómo la integración de un TAC previo nos puede ayudar a ver la relación del lugar de ablación con coronarias, con la arteria pulmonar, etcétera, e incluso podemos ver la relación del lugar de aplicación con las coronarias del TAC y ver que hay una cierta distancia de seguridad del sitio de mayor precocidad. Por tanto, la imagen puede ser también útil para tratar a estos pacientes. Además, la imagen es verdad que nos puede dar escaras. Aquí en rojo tenemos una escara de un paciente con una taquicardia ventricular, pero recordemos que los extrasístoles en pacientes con escara no siempre vienen de la escara. Fíjense, este paciente que tenía una taquicardia ventricular de esta zona, pero extrasistolia de las cúspides que tras la ablación ven cómo desaparecen de nuevo los extrasístoles. Por tanto, la imagen es útil, pero no debemos pensar que todos los extrasístoles vienen de la escara. En conclusión, yo les diría que los extrasístoles no están claramente relacionados con un mal pronóstico en pacientes sin cardiopatía estructural, pero pueden inducir miocardiopatía en aproximadamente un 5% de los casos y que probablemente el factor más relacionado con esta posibilidad son cargas altas de miocardiopatías del más del 15-20%. Sin embargo, hay casos descritos por encima del 5% de extrasistolia, que además los extrasístoles pueden empeorar una cardiopatía previa y que en este caso la ablación o el tratamiento será útil sobre todo en aquellos pacientes con QRS más estrechos, por lo cual serán pacientes menos evolucionados, sin escara y con cargas muy altas de extrasistolia, más del 13, 15, 20%. El número 15 es un número que deben recordar. Que la ablación de extrasistolia puede mejorar tanto la disfunción ventricular en pacientes con indicación de prevención primaria que puede evitar de forma segura el implante del DAI en algunos pacientes y que la imagen es útil no solo en planificar la ablación en el caso que sea necesaria, sino en estratificar el riesgo de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roca. No nos va a dar tiempo para preguntas. Agradecer a la audiencia su atención y a los ponentes la alta calidad de las presentaciones. Muchas gracias. Buenas tardes.